Débora Estrella, conductora de telediario matutino, falleció este sábado. La noticia parecía un accidente más, una avioneta que se desplomó en García, Nuevo León. Pero detrás del humo y los escombros se esconde algo mucho más oscuro. Dentro de la aeronave viajaba una reconocida periodista de Monterrey, una mujer que nunca temió desafiar al poder y que había hecho de la verdad su mayor arma. Oficialmente se habló de fallas técnicas, pero testigos aseguran que un cártel ordenó derribarla. Las imágenes del lugar eran impactantes. El fuselaje retorcido entre la maleza, las llamas apagándose lentamente y un silencio inquietante dominando la escena. Autoridades llegaron rápido, pero en lugar de respuestas, solo dejaron dudas. La explicación fue inmediata: un accidente aéreo. Sin embargo, en las calles de Monterrey comenzó a correr otra versión, mucho más aterradora. Quédate en este video y descubre cómo fue realmente el accidente aéreo de Débora Estrella, y si en verdad fue un cártel quien dio la orden de derribar su avioneta. La avioneta Cessna 172 despegó del aeropuerto del norte en Apodaca, poco antes de las 7 de la noche. A bordo iban el piloto, la periodista Débora Estrella y 2 acompañantes más. Todo parecía rutinario. El clima estaba estable, la ruta era corta y el modelo de la aeronave era considerado seguro para vuelos de entrenamiento y traslados privados. Sin embargo, en cuestión de minutos, lo que inició como un despegue normal terminó en tragedia. El avión cayó estrepitosamente en el borde del río Pesquería, justo en pleno Parque Industrial Ciudad Mitras, una zona donde decenas de trabajadores presenciaron las maniobras de emergencia. Pero lo más extraño es que no hubo ningún reporte previo de fallas mecánicas graves, ni señales de que el piloto hubiera pedido auxilio por radio. Todo ocurrió de golpe, como si algo hubiera cortado la vida del avión en el aire. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué puede hacer que una aeronave caiga tan rápido sin previo aviso? ¿Un error humano? ¿Una falla técnica? ¿O la mano invisible de quienes querían borrar a alguien de los cielos? Lo inquietante es que, para algunos testigos, aquel desplome no sonó a accidente, sino a un derribo calculado, como si alguien hubiera decidido que ese vuelo nunca debía aterrizar. Débora no era una periodista cualquiera. Su rostro era familiar en los noticieros de Monterrey, pero lo que realmente la distinguía era su valentía. A diferencia de otros colegas que preferían callar para sobrevivir, ella se atrevía a tocar los temas que muchos consideraban intocables. Sus investigaciones sobre corrupción, nexos entre empresarios y crimen organizado, y filtraciones de operaciones clandestinas, la habían convertido en una figura incómoda para más de uno. Con el tiempo, se empezó a rumorar que había logrado lo impensable: contacto directo con un alto comandante de un poderoso cártel. Un hombre temido, intocable, que rara vez permitía que alguien de fuera conociera sus movimientos. ¿Por qué le había dado acceso a Débora? ¿Fue por confianza, por manipulación o porque ella sabía demasiado? Las versiones más oscuras aseguran que la periodista llegó a tener en sus manos documentos, nombres y rutas capaces de comprometer al comandante y a toda su red. Y aún más peligroso, se decía que, en un momento de desesperación, Débora habría amenazado con exponerlo públicamente si no dejaban de intimidarla. ¿Fue esa amenaza la chispa que encendió la orden de su muerte? Lo cierto es que, a partir de esos rumores, Débora pasó de ser una periodista incómoda a convertirse en un objetivo marcado. Cuando los rumores llegaron a oídos del comandante, no hubo espacio para dudas ni titubeos. En su mundo, la traición, o incluso la simple amenaza, se paga con sangre. Y Débora, con sus palabras y la información que guardaba, había cruzado una línea de la que no había retorno. Las versiones extraoficiales aseguran que la orden fue clara y directa: derribar la avioneta en pleno vuelo. No un secuestro, no una advertencia, sino un final inmediato y contundente. Una ejecución que debía parecer accidente para que nadie pudiera señalar al verdadero responsable. Según testimonios recogidos en las sombras, hombres armados habrían seguido la aeronave desde su despegue,
esperando el momento exacto para ejecutar la orden. Otros afirman que el plan incluyó manipulación previa en el sistema de la avioneta, asegurándose de que, tarde o temprano, caería sin remedio. Lo cierto es que minutos después, la aeronave se precipitó hacia el río Pesquería, y con ella, el secreto mejor guardado de la periodista. Mientras tanto, las autoridades hablaban de investigaciones en curso y de posibles fallas mecánicas, ignorando o escondiendo la verdad que muchos sospechaban. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre. ¿Puede un cártel tener tanto poder como para disfrazar un asesinato de accidente y manipular incluso la narrativa oficial? La imagen era escalofriante. La avioneta incrustada entre la maleza, a escasos metros del río Pesquería. Sus alas destrozadas parecían garras torcidas clavadas en la tierra, y el fuselaje, partido y ennegrecido, era testigo mudo de la tragedia. Alrededor, un silencio extraño dominaba el ambiente, apenas interrumpido por el murmullo de los uniformados que custodiaban la zona. La Secretaría de Seguridad de García acordonó el área de inmediato. Nadie podía acercarse salvo las autoridades, y aún así, las miradas de los curiosos se colaban desde la distancia. Era un terreno baldío, industrial, pero ahora convertido en escenario de sospechas y secretos. De manera oficial, se habló de una avioneta perteneciente a una escuela de aviación. Una explicación simple, fácil de aceptar para la opinión pública. Sin embargo, voces locales empezaron a filtrar otra versión, que esa aeronave había sido utilizada en más de una ocasión para traslados privados de personajes con fuertes vínculos al narcotráfico. Si esto fuera cierto, entonces la caída no era solo un accidente, era un movimiento calculado en un tablero mucho más grande. Y lo más inquietante, algunos trabajadores del parque industrial aseguran que, antes del impacto, escucharon un estruendo metálico en el aire, distinto al ruido normal de una aeronave. Un sonido seco, como si algo hubiera golpeado al avión en pleno vuelo. Esa pista nunca se incluyó en los reportes oficiales, pero entre la gente corre la versión de que la verdad fue borrada junto con los restos calcinados de la aeronave. ¿Se trató de una coincidencia fatal, o la elección del avión fue parte de un plan perfectamente trazado para enviar un mensaje? Tras la muerte de Débora, un silencio pesado se apoderó de la ciudad. En los noticieros, ya nadie pronunciaba su nombre más de lo necesario, y sus compañeros de redacción evitaban mencionarla en conversaciones privadas. Parecía como si la sola idea de recordarla en voz alta pudiera atraer la desgracia sobre ellos. Algunos cercanos aseguran que días antes del desplome, ella había confesado haber recibido mensajes amenazantes. Otros sostienen que llevaba consigo documentos comprometidos, pruebas que nunca alcanzó a publicar. Pero, al final, todo quedó en susurros apagados, como si el miedo hubiese borrado cualquier intento de buscar justicia. Lo más inquietante es que entre amigos y familiares comenzó a surgir la sensación de que alguien los vigilaba. Llamadas extrañas, autos desconocidos estacionados cerca de sus casas y una presión invisible los obligó a callar. De pronto, el caso dejó de ser una tragedia y se transformó en un tema prohibido. En Monterrey, hablar de Débora se convirtió en un riesgo. Sus colegas sabían que ella había tocado fibras demasiado sensibles y que insistir en el tema significaba exponerse a un destino similar. Así, su muerte no solo arrebató una vida, sino que instaló un clima de miedo en toda una comunidad. Y la gran pregunta que resuena es inevitable. ¿Se castigará a los responsables? ¿O este caso será enterrado bajo el mismo silencio que impusieron los que querían verla muerta? La caída de aquella avioneta no fue solo una tragedia aérea, fue un golpe directo a la libertad de expresión, un recordatorio brutal de cómo los cárteles pueden decidir quién vive y quién muere, y de cómo una verdad incómoda puede costar la vida de quien se atreve a revelarla. Débora no solo perdió la vida en ese impacto, su historia dejó al descubierto la vulnerabilidad de quienes buscan justicia y verdad en un país donde el poder criminal se mueve en las sombras. Hoy su nombre sigue vivo, no en los noticieros,
sino en la memoria de quienes saben que su silencio fue impuesto. Lo más doloroso es que su caso refleja una realidad que se repite. Periodistas convertidos en objetivos, familias rotas y sociedades que aprenden a callar por miedo. Pero también nos deja una lección. Cada voz que se apaga debe encender en nosotros la fuerza de seguir cuestionando y exigiendo respuestas. ¿Crees que fue un accidente aéreo o un asesinato cuidadosamente disfrazado para silenciar una voz peligrosa?